31 cosas escalofriantes y curiosidades de la vida del hombre más inteligente de toda la historia, William James Sidis. Si te preguntaran quién es el hombre más inteligente de la historia, ¿por tu mente se colaría en algún momento William James Sidis? Al parecer, hombres como Albert Einstein, Stephen Hawking, suelen ser parte de las respuestas más usuales ante esta interrogante. Pero ninguno de ellos obtuvo la puntuación que logró William Sidis, con su coeficiente intelectual, pues lo superó por mucho al ubicarse entre los 250 y 300 puntos, muy por encima de lo usual de su época. Eso lo convierte en el hombre más inteligente del mundo. Sabía leer al año y medio de edad y fue capaz de crear su propio idioma a los 8. A los 11 inició sus estudios en Harvard y a los 16 ya tenía su título universitario. Fue profesor universitario, aunque eso derivó en una experiencia muy lamentable. Sidis llegó a dominar unos 40 idiomas a lo largo de su vida y tenía todo para convertirse en un hombre exitoso en el mundo del cálculo. Pero su vida fue muy triste. Sus inteligentes y reconocidos padres lo presionaron para que desde sus primeros meses de vida asimilara el mayor conocimiento posible y estuvo expuesto a la prensa debido a su proeza, algo que con los años se revertiría al punto de que lo catalogaran de fracasado. Para que conozcas los detalles de su vida, hoy traemos esta lista con 31 cosas escalofriantes y curiosidades acerca del hombre más inteligente de toda la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su nacimiento. William James Sidis nació en Manhattan, Nueva York, el 1 de abril de 1898. Fue el primer hijo de los dos que tuvieron Boris Sidis y Sarah Mandelbaum. El nombre del niño se eligió en honor a William James, un amigo de Boris que se destacó como filósofo. Su hermana, Bessie Sidis, nació el 12 de febrero de 1908. Número 2. Era hijo de inmigrantes. Tanto Boris como Sarah eran judíos rusos que se trasladaron en barco en los últimos años del siglo XIX hasta el puerto de Nueva York, donde se establecieron después de huir de su país debido a la persecución política y religiosa. Número 3. Sus inteligentes padres habían ganado reconocimiento rápidamente en suelo estadounidense. Para entender la historia de William, hay que conocer la de sus padres. Estos tuvieron carreras exitosas y se les consideraban mentes brillantes. Boris Sidis, o Boris Sidis, fue un reconocido psicólogo, filósofo y políglota, cuya fama se popularizó rápidamente debido a cómo trabajó la hipnosis y a todo su conocimiento sobre trastornos mentales. Por su parte, Sarah Mandelbaum fue una de las pocas mujeres que en su tiempo logró la proeza de obtener un título de médico en 1897 en la Universidad de Boston. Era una mujer muy inteligente. Número 4. Los padres de William también eran famosos por sus excentricidades. Boris fue estudiante y luego profesor de Harvard. Si bien enseñó y escribió acerca de sus teorías innovadoras en el campo de la psicología, de igual manera fue conocido por defender tratamientos bastante extraños como la cura del descanso, que consistía en el aislamiento de pacientes con trastornos mentales durante el lapso de 2 meses, un tratamiento que en ocasiones se acompañaba con electroterapia. Pero sus mayores excentricidades las aplicaría a su propio hijo. Así, Boris publicó artículos académicos en los que describía los progresos de la educación de su hijo, gracias al uso de sus técnicas de psicología. Número 5. Boris y Sarah procuraron a su hijo una educación muy temprana y bastante estricta. La combinación de los genes de estas dos mentes brillantes sería suficiente para desear tener un hijo que no solo fuese inteligente, sino que tuviera la mente de un genio. Sarah supervisaría la formación de su hijo prácticamente desde el día que nació. Ella renunció a su trabajo para moldear la mente de su hijo y hacerla prodigiosa. A los 8 meses, el niño se alimentaba por sí mismo con una cuchara. El dinero que durante años había ahorrado los padres de William, lo invirtieron en la compra de libros y de cualquier tipo de suministro o herramienta que motivaran al niño. En cuestión de meses y empleando las técnicas de psicología de Boris, le enseñaron a reconocer y a pronunciar las letras del abecedario, y antes de cumplir el año de edad, estaba perfeccionando sus habilidades con la ortografía.
Las aptitudes del niño hicieron que sus padres se sintieran orgullosos de él, pero mucho más orgullosos del éxito que tuvieron al emplear en la educación de su hijo las técnicas de Boris. Número 6. A los 2 años, William ya sabía leer y usar la máquina de escribir. William absorbía la información a un ritmo impresionante. Ya era capaz de leer el New York Times al año y medio de edad, además de que escribía letras desde su silla alta en una máquina de escribir, y lo hacía tanto en inglés como en francés, un hecho que llamó la atención de la prensa. Era tal la habilidad del pequeño que fue capaz de escribir una carta a Macy's para preguntar por juguetes. Número 7. Entre los 5 y 8 años seguía asombrando con sus habilidades. Cuando tenía 5 años ideó una fórmula con la que podía nombrar el día de la semana para cualquier fecha histórica. Y a los 8 años fue capaz de proyectar una nueva tabla de logaritmos que basó en el número 12. Sus logros a tan corta edad se equiparaban con los de intelectuales como John Stuart Mill, Thomas Macaulay y Johann Goethe. Número 8. Vivió como un joven cuando aún era un niño. William no disfrutó su infancia como lo hace la mayoría de los niños. Su tiempo era para prepararse intelectualmente. A los 6 años ingresó a la escuela primaria, pero ya a los 7 estaba enfocando su atención en aprender todo un programa de estudios de secundaria. El niño de 7 años completó en solo 6 semanas el plan de estudios de secundaria, que se completaba en 4 años. A los 9 años aprobó el examen de admisión en Harvard. Número 9. Inventó su propio idioma a los 8 años de edad. La destreza con los idiomas era impulsada por su padre, pero William aplicó el autoaprendizaje. Siendo todavía un niño, aprendió francés, alemán, latín, hebreo, griego, turco y ruso. Incluso inventó en 1905 su propia lengua, el Wendergut, cuando apenas tenía 8 años. El niño genio describió esta lengua en el libro de Wendergut, una lengua que tuvo su base principalmente en el latín, pero también estuvo bastante influenciada por el alemán y por lenguas romances como el francés. Por cierto, a los 8 años ya había escrito 2 libros. Número 10. William fue noticia de primera plana en el New York Times. Cuando William tenía 9 años fue aceptado en Harvard. No obstante, la universidad no le permitió asistir con el argumento de que era emocionalmente inmaduro para la vida universitaria. Sus padres estaban indignados ante tal decisión y se dirigieron a los medios para hacer público el caso. Boris defendía la idea de que un niño de 10 años era capaz de adquirir el mismo conocimiento que un universitario. El New York Times colocó en primera plana la noticia. Mientras tanto, fue admitido por el Tufts College y parte de su tiempo lo dedicó a hacer correcciones en libros de matemáticas, además de que detallaba la teoría de la relatividad de Einstein para conseguir fallos en ella y diligentemente recopilaba boletas de transferencias de tranvía. Los padres de William no dejaron de presionar y cuando él tenía 11 años se le permitió asistir a Harvard. Número 11. Un niño de la universidad se preocupaba por dar una disertación acerca de la cuarta dimensión. Cientos de personas se reunían en Boston una gélida tarde de enero del año 1910. La razón, William Sidis, el niño genio, haría toda una disertación matemática acerca de cuerpos de 4 dimensiones. Era su primer discurso público y fue todo un suceso nacional, porque el disertante tenía menos edad y estatura que la gente que formó parte de su audiencia. En el recinto había más de 100 profesores y estudiantes avanzados de matemáticas. Lo planteado por William no fue fácil de asimilar por todos los asistentes, pero causó intriga en quienes podían seguir sus ideas. Solo la introducción es un buen ejemplo del conocimiento que tenía y de lo buen disertante que era a su corta edad. Mi propia definición de la cuarta dimensión sería que es un espacio euclidiano con una dimensión añadida. Es la proyección de las figuras de la tercera dimensión al espacio. Las figuras tridimensionales, como el cubo, se utilizan como lados de las figuras de la cuarta dimensión, y las figuras de la cuarta dimensión se denominan configuraciones. No es posible realmente construir modelos de las figuras de la cuarta dimensión, o concebirlas en el ojo de la mente, pero es fácil construirlas por medio del teorema de Euclides. Cuando la conferencia terminó, Daniel Kostok, profesor del MIT, declaró ante los periodistas que Sidis se convertiría en el matemático más importante del siglo XX. Número 12. Ser honesto en la universidad le costó burlas y humillaciones. Harvard no significó para el joven Sidis una feliz experiencia. Pese a que la academia era pan comido para él, el resto fue una especie de tortura porque apenas tenía vida social. En realidad, William no tenía interés en relacionarse con sus compañeros porque sentía que estos lo intimidaban.
En una ocasión admitió ante otros estudiantes que no había besado a una chica, pero su honestidad lo hizo objeto de burlas y humillaciones. Este hecho fue mencionado por su biógrafa, Amy Wallace. Número 13. Los reporteros no dejaban de asediarlo en la universidad y logró graduarse a los 16 años. Desde que se supo del niño genio, rara vez tenía un momento privado en el transcurso de su carrera universitaria. Los reporteros le seguían la pista por todo el campus universitario. Sorprendentemente, en 1914, ya con 16 años, tenía un título universitario y no solo eso, sino que se graduó con honores. Número 14. Para él, la vida perfecta era una vida en reclusión. En pleno acto de graduación, dijo las siguientes palabras a los reporteros: «Quiero vivir la vida perfecta. La única forma de vivir la vida perfecta es vivirla en reclusión. Siempre he odiado las multitudes». William había sido muy asediado y a pesar de haber sido un niño genio, se le hizo muy difícil sobrellevar su vida, en especial desde los 11 años, cuando tuvo que enfrentarse a una estructura universitaria y a muchísimas opiniones en contra por su corta edad. Terminó convirtiéndose en una persona introvertida y con problemas para relacionarse como consecuencia de la presión que le tenían sus padres, la constante exposición a la prensa y la burla de la que era víctima por parte de sus compañeros en la universidad. Esas razones lo llevaron a concebir la reclusión como una vida perfecta, algo que manifestó varias veces. Número 15. Quiso practicar el celibato. Después de que se graduó, William Sidis concedió a un periódico local una entrevista en la que aseguró que tenía intenciones de vivir una vida célibe y en aislamiento. Número 16. La vida después de graduarse no fue fácil. En cuanto terminó sus estudios en Harvard, los padres de William y todos en general esperaban grandes proezas de él. Debido a la mala experiencia social que tuvo en Harvard, no quiso continuar estudios allí. Entonces, en 1915, y gracias a la intervención de sus padres, se trasladó a Houston, Texas, donde estudió y posteriormente enseñó matemáticas, en lo que después se convertiría en la Universidad Rice en Houston. Pero no la tuvo fácil debido a que era más joven que sus estudiantes, y a toda la fama que tenía. Sus alumnos, al ser mayores, lo maltrataron mucho y su corta edad se convertía para ellos en un distractor ineludible. Eso lo hizo tomar la decisión de renunciar a su cargo y regresarse a Boston. Después intentó hacer una licenciatura en Derecho en Harvard, pero terminó abandonando el programa durante su último año, en 1919, después de darse cuenta de que la ley no era algo que le convenía. Número 17. Fue detenido por participar en una manifestación contra el servicio militar obligatorio que derivó en motín. William Sidis mantenía una lucha con su propia identidad. En mayo de 1919, estaba en una manifestación de tendencia comunista contra el servicio militar obligatorio. Hasta ahora no está claro si el joven instigó o no el hecho. A la marcha le siguieron los disturbios y por ese motivo fue arrestado en Boston y llevado a prisión, algo que lo sometió al escrutinio público. Número 18. Conoció al amor de su vida en prisión. Cuando estaba detenido, conoció a Martha Foley, una mujer de raíces irlandesas con determinada afinidad al socialismo. Foley se convirtió en el gran amor de Sidis. Ambos tuvieron una complicada relación, en especial porque William había manifestado que concebía al amor, al arte y al sexo, y a cualquier cosa que lo desenfocara de su búsqueda de conocimiento puro, como agentes de una vida imperfecta. Número 19. Declaró su desdén al capitalismo y su ateísmo. William ha sido descrito como un inconformista social y no seguía ni los valores ni las tradiciones de su tiempo, lo que incluye al cristianismo y al capitalismo. Cuando estaba en la corte, no solo admitió su admiración por una forma de gobierno socialista y adjudicó los problemas del mundo al capitalismo, sino que también declaró que no creía en Dios. Número 10. Las influencias de sus padres lo salvaron de cumplir su sentencia y decidió que era hora de vivir su vida perfecta. William fue sentenciado a cumplir 18 meses de prisión bajo los parámetros de la ley antidisturbios, que se estableció en el año de 1918. Sin embargo, sus padres usaron su influencia para eludir la cárcel, después de llegar a un trato con las autoridades. Algunas fuentes informan que Boris y Sarah Sidis confinaron a su hijo durante un año en la casa de verano que tenían en California. Otras, en cambio, informan que pasó tiempo en un sanatorio, propiedad de su padre, experimentando intentos institucionales con la intención de reformar su pensamiento socialista. Pasado un tiempo, estaba amargado y agobiado por las multitudes, y creyó que era hora de vivir su vida perfecta. En un esfuerzo por alejarse de sus padres, de la presión y de la prensa, regresó a la costa este.
Usando nuevos nombres, empezó así a realizar trabajos como oficinista y tenedor de libros, pero cada vez que era descubierto, se mudaba y escogía una nueva identidad. Así anduvo de ciudad en ciudad y de empleo en empleo. William ya no quería saber más de cálculo ni ser una mente prodigiosa, por eso no le importó realizar tareas simples, trabajos que eran considerados de baja categoría. Número 21. Sintió repudio ante cualquier fórmula matemática. En una ocasión, William Sidis manifestó: «La mera vista de una fórmula matemática me enferma físicamente». Y añadió: «Todo lo que quiero hacer es usar una máquina de sumar, pero no me dejan en paz». William fue contratado por Eastern Massachusetts Street Railway Company. En una ocasión, la compañía le entregó una pila de planos y estadísticas con el propósito de que le ayudara a mejorar su sistema, pero ante la perspectiva de los cálculos, Sidis terminó llorando. Número 22. Durante ese tiempo de reclusión dio rienda suelta a su faceta como escritor. Mientras iba detrás de lo que él describió como una vida perfecta, William escribió muchos libros para los que se dice que usó varios seudónimos. La mayoría de sus escritos versaron sobre temas oscuros. Sin embargo, sus escritos, de acuerdo con lo que señalan algunos medios, no fueron bien leídos. De hecho, uno de sus biógrafos catalogó uno de sus textos como el libro más aburrido jamás escrito. Ese trabajo lingüístico era Notas sobre la colección de transferencias de tranvías. Otros la catalogan como un trabajo muy interesante y textualmente lo describen como una mirada profunda a su pasatiempo de coleccionar transferencias de tranvías. También se habla de un trabajo sobre la historia estadounidense, un escrito de unas 1200 páginas. Asimismo, escribió otro libro en el que describe lo que después se conocería como la teoría del agujero negro. Número 23. William siguió aprendiendo lenguas extranjeras durante su aislamiento. William continuó aprendiendo otros idiomas. Con mucha facilidad absorbía docenas de lenguas extranjeras. Hay fuentes que informan que aprendió un aproximado de 40 lenguas a lo largo de su vida. Número 24. La prensa despreció su trabajo. Para 1924, Sidis ya no mantenía contacto con sus padres, pero la prensa se propuso ponerse al día con la vida y obra de este genio. Varios artículos fueron impresos, y en ellos no solo se describían las miserables condiciones en las que el supuesto genio vivía, sino que además se catalogó su trabajo como mundano y monótono. Para 2025, William Sidis se sumergió mucho más en las sombras de la reclusión. Los calificativos que recibían sus escritos hicieron que William se sintiera avergonzado y angustiado. Esto solo provocó que se aislara mucho más. Número 26. Una reportera se hizo pasar por su amiga y publicó un humillante artículo. Para 1937, New York Times publicó Inocentes, un artículo en el que se ofrecían detalles muy humillantes sobre su vida y se hablaba de su caída en desgracia. El artículo fue escrito por una reportera a la que se asignó la tarea de hacerse amiga de William. La reportera lo calificó de infantil en el artículo, además de relatar que en el trabajo se echaba a llorar cuando tenía que hacer demasiadas cosas pendientes. Sidis procedió a demandar por difamación al medio impreso, y aunque tuvieron que pasar 7 años y el caso ya había llegado a la Corte Suprema, las partes lograron un acuerdo. Sidis terminó recibiendo una compensación en 1944. Sin embargo, el daño estaba hecho. Número 27. Sidis fue la persona más inteligente registrada en la historia. La estricta preparación que recibió desde muy pequeño lo hizo ser un superdotado, con un coeficiente intelectual tan increíble que alcanzó una estimación comprendida entre 250 y 300 puntos, lo que no solo superó el puntaje promedio de 100, sino que superó la puntuación obtenida por genios como el científico Albert Einstein y el físico Stephen Hawking, quienes respectivamente tuvieron 160 y 152 puntos. Así que es la persona con el coeficiente intelectual más alto de la historia. Número 28. Sufrió un derrame cerebral y fue declarado muerto a la edad de 46 años. En 1944 transcurría el 17 de julio, un día de verano en Boston, cuando en su pequeño apartamento William fue hallado inconsciente. Había sufrido un derrame cerebral masivo que nunca superaría. Por cierto, su padre había muerto debido a un derrame cerebral en 1923, a la edad de 56 años. Al no recuperar el conocimiento, se le declaró muerto cuando apenas tenía 46 años. El hombre con mente de genio murió en la ruina. En su billetera se encontró una foto de su eterno amor, Martha Foley. Número 29. Nunca encontró la verdadera felicidad durante su vida.
William nunca sintió que se integró a la sociedad. La exigencia de sus padres, las muchas opiniones en contra y el estar alejado de la única mujer a la que realmente amó, porque ella se había casado, lo orillaron a vivir una vida muy dura. De manera que nunca halló la felicidad que tanto anhelaba, aunque sí tuvo una cercanía afectiva con su hermana. Número 30. Nunca recibió reconocimiento por su trabajo. Los padres de William Sidis quisieron que su hijo fuese un reconocido genio, pero a pesar del innegable potencial que mostró desde sus primeros meses de vida, nunca logró cumplir el anhelo de sus padres. Si lo comparamos con Stephen Hawking, Albert Einstein o Charles Darwin, podremos notar que William James Sidis no es famoso ni celebrado hoy, pese a la amplia reseña que se encuentra sobre su vida y su brillante mente. Nunca recibió el reconocimiento por su trabajo, y quizás en parte eso explique por qué solo un puñado de personas conocen el alcance de su intelecto. Hay medios que dicen que es una vergüenza que un hombre con una mente tan brillante muriera sin mayores logros, cuando él fue alguien que sin dudas pudo haber tenido en el mundo un impacto bastante positivo. Número 31. La estricta crianza por parte de los padres de William ha sido cuestionada. Los deseos de hacer que su hijo fuese una de las mentes más prodigiosas del mundo hicieron que Boris y Sarah estimularan a William a aprender tanto como le fuere posible. Pero ambos padres han sido cuestionados por quienes conocen la historia de esta mente tan brillante, porque no lo dejaron tener una infancia más acorde con lo que un niño aspira y por la increíble presión que, junto a la prensa, ejercieron sobre él. La vida de William Sidis es una demostración que poseer una mente superdotada no es garantía de felicidad, éxito y satisfacción. Aunque vale decir que varios de sus contemporáneos valoran mucho su genio, pese a que eso no evitó que en la actualidad continúe siendo algo desconocido, más si se compara con otros intelectuales cuyo coeficiente intelectual estuvo por debajo del suyo. Murió sin el gran amor de su vida y completamente solo. Pero aún así, no hay en la actualidad alguien que le quite todavía el título de el hombre más inteligente de toda la historia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de la vida de William James Sidis y de estas 31 cosas escalofriantes y curiosidades que lo describen como el hombre más inteligente de toda la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.